Só para essa parte introdutória mais informal, eu queria agradecer muito o convite para estar aqui com todos vocês, queria agradecer ao professor Santiago, ao professor Giovanni, e, em nome deles, eu queria agradecer ao Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, à PUC do Peru, e a todos vocês pela presença aqui hoje, dizer da honra que tenho, da alegria que tenho de compartilhar e ter compartilhado o trabalho com esses meus queridos amigos na elaboração desse texto, desse estudo, que é um estudo aprofundado sobre o direito processual e, em particular, sobre a execução, e dizer do esforço que realmente houve entre todos nós para traduzir um pouquinho daquilo que tem acontecido no campo internacional sobre o processo de execução nos modelos que nós conhecemos e aos quais tivemos acesso. Então, queria agradecer demais aos professores que nos convidaram para participar desse momento, pela confiança que deram a nós para oferecer esse tipo de relatório, né, e também pela confiança, particularmente a mim, de traduzir essa função nova, que é a função de contraponente, de um questionador, talvez, em relação àquilo que foi apresentado até aqui. Eu também quero agradecer ao professor Álvaro, que me ajudou a traduzir para o espanhol as perguntas que eu vou fazer, de modo a não violar demais a língua castelhana, então a não usar o portunhol, que seria mais um absurdo. Eu vou tentar ler o texto que eu preparei a partir daquilo que o professor Álvaro me ajudou a trazer em espanhol para vocês. A primeira pergunta seria a seguinte: de la lectura de los informes nacionales, lo primero que llama la atención es que, junto a una tendencia significativa en los diversos países de establecer regímenes procesales flexibles para el proceso o fase de conocimiento, para la fase o el proceso ejecutivo hay una nítida inclinación hacia la preservación de un régimen bastante rígido, con la previsión específica, salvo en algunos sistemas, de técnicas ejecutivas típicas y con la minuciosa reglamentación de las etapas de la satisfacción de las prestaciones. Sabiendo que la rigidez procedimental guarda amplia relación con el intento de preservar la libertad de las partes, y esto el profesor Álvaro ya señaló, y contener el abuso de la autoridad judicial, esto revela, en cierto modo, una aparente paradoja entre una confianza dada al juez en la fase de conocimiento y la desconfianza en el abuso del poder que él puede ejercer en la fase ejecutiva. Esto nos hace pensar sobre el futuro de las medidas ejecutivas atípicas, como las medidas de inducción, de coerción, de sanción premial o las técnicas subrogatorias atípicas, y su empleo para el proceso ejecutivo en general, y sobre todo para la realización de deudas en dinero. ¿Cuáles son las impresiones con respecto al empleo de medidas atípicas en la ejecución, especialmente en las ejecuciones de pago de dinero, y su viabilidad amplia en los sistemas examinados? ¿Será posible que la postura de desconfianza hoy reinante venga a ser sustituida por un modelo de confianza en el Poder Judicial, de modo a ampliar los poderes judiciales en el empleo de medidas atípicas? En Brasil, hace mucho se admite el empleo de medidas atípicas para el cumplimiento de prestaciones de hacer, de no hacer y de entrega de cosa. Sin embargo, la jurisprudencia actualmente mayoritaria afirma que, aunque exista la previsión del empleo de técnicas atípicas también para el cumplimiento de prestaciones pecuniarias, artículo 139, número 4 del Código de Proceso Civil brasileño, el empleo de esas medidas en este campo específico solo puede ocurrir de forma subsidiaria, o sea, después de agotados los caminos típicos, y siempre observados los criterios de razonabilidad, de la proporcionalidad, del contradictorio y de la debida fundamentación. Se exige, por lo tanto, que el fracaso de las vías tradicionales para abrir el camino para el empleo de las técnicas atípicas, al menos para las prestaciones pecuniarias. Parece contradictorio que para otras prestaciones la jurisprudencia confiera poderes amplios al magistrado, pero para la satisfacción de prestaciones pecuniarias, no. Esto acaba por crear prestaciones de segunda clase y eventualmente hace que se intente encuadrar como una prestación de hacer ciertas obligaciones nítidamente de cunho pecuniario.
¿Será entonces posible dar un paso adelante en nuestros países y conferir al Poder Judicial poderes ejecutivos amplios y atípicos, sobre todo cuando el proceso de ejecución se ha revelado uno de los principales puntos de estrangulamiento de la efectividad de la prestación jurisdiccional? Esta es la primera pregunta que tendría de hacer a ustedes. 2. Aún pensando en las medidas atípicas, algunos sistemas han revelado soluciones que pueden ser interesantes, como la solución portuguesa, también verificada en otros sistemas europeos, de crear un rol de deudores, lo que indirectamente repercute en el crédito y en la reputación de la persona, y puede ser un interesante mecanismo coercitivo para estimular al deudor a cumplir sus obligaciones y a no esconder su patrimonio. Países como Brasil han admitido el empleo, aunque subsidiario, como se subrayó, de medidas como la aprehensión del pasaporte, el bloqueo de tarjetas de crédito o del permiso de conducir. Sin embargo, se ve con el desarrollo de la tecnología que empresas privadas emplean medidas muchas veces mucho más eficientes. Por ejemplo, el no pago de mensualidades puede hacer cesar inmediatamente el suministro de servicio o puede implicar la exclusión de un usuario de cierto espacio virtual, como por ejemplo la retirada del aire de cierto sitio web, la remoción o la desmonetización de cierto usuario de redes sociales. Algunos países han utilizado la Internet como vehículo para el empleo de medidas inductivas, con éxito, como la negativación de la reputación de empresas o la facilitación de la aproximación entre los sujetos en conflicto para viabilizar soluciones consensuales. Por otro lado, países como Portugal han apostado en soluciones negociadas, como acuerdos de pago. Ya en la mayoría de los países examinados, ni siquiera existe, a semejanza de lo que se ve en la fase de conocimiento, un espacio específico como una audiencia para que soluciones consensuales sean viabilizadas. En su país, ¿este tipo de medida es o podría ser admitido? ¿Qué límites ve para el empleo de este tipo de solución ejecutiva? ¿El espacio podría existir para el empleo? ¿Qué espacio podría existir para el empleo que aumente la aproximación entre las partes para viabilizar una solución consensual? La tercera pregunta. En muchos países, la ejecución de la tutela colectiva es un gran problema. La profesora María ya examinó este problema incluso. Varios de los países examinados ni siquiera poseen una reglamentación propia para este tipo de ejecución, valiéndose básicamente de las mismas técnicas disponibles para la ejecución individual. Particularmente en el campo de los derechos individuales homogéneos o individuales de masa, esto es un enorme obstáculo que puede incluso frustrar todas las ventajas y finalidades de la tutela colectiva. De hecho, valores como la preservación de la isonomía, el acceso a la justicia y la gestión de casos de masa ganan mucho con una tutela que sea capaz de resolver de forma conjunta el conflicto como un todo. Sin embargo, cuando en el momento de la ejecución se exige que ella se haga de forma individualizada, se pueden perder todas las ventajas mencionadas en un verdadero contrasentido casi inexplicable. Tal es lo que ocurre en Brasil. Aunque la legislación prevea varios instrumentos para la ejecución de sentencias colectivas, ahí incluida la protección de los intereses individuales homogéneos, la jurisprudencia de la Corte Superior se ha inclinado por establecer una prioridad de las liquidaciones y de las ejecuciones individuales de las sentencias colectivas, imponiendo con eso que la víctima de la violación contracte un abogado
demuestre su perjuicio específico y el nexo de causalidad con su situación individual y en muchas situaciones inviabilizando la tutela de los bienes colectivos lesionados, en especial en caso de daños individuales de pequeño valor. Por otro lado, la ejecución colectiva viene siendo reservada apenas a derechos metaindividuales, o sea, colectivos en sentido estricto, o a aquello que la ley brasileña trata como una ejecución residual, o sea, no habiendo individuos en cantidad suficiente y compatible con el daño que hayan promovido ejecuciones individuales, es posible que los legitimados colectivos propongan una ejecución colectiva cuyo producto revierte a un fondo público, pero no directamente a las víctimas lesionadas. ¿Cómo ve usted esta situación en su sistema? ¿Es aún razonable establecer esta prioridad del interés individual que muchas veces impide el llamado efecto de disgorgement, restitución del lucro ilegítimo del violador de derecho de masa? ¿Cómo viabilizar una ejecución de títulos colectivos que sea eficaz y eficiente sin que las víctimas sean perjudicadas y sin que se cree un modelo que estimule la violación de masa del derecho? La última pregunta. Un otro punto delicado encontrado en los informes nacionales y en el informe general es la dificultad de encontrar bienes que puedan ser utilizados por la ejecución. Sin duda, una ejecución que sea incapaz de encontrar patrimonio del demandado tiende al absoluto fracaso. Por eso, son interesantes iniciativas como el procedimiento previo de localización de bienes o la posibilidad del empleo de medidas amplias de transparencia patrimonial. Por otro lado, países como el Brasil han seguido un camino diferente. En el sistema brasileño se prevé que la no localización de bienes embargables importa la necesidad de la suspensión del proceso y el inicio del cómputo de un plazo prescripcional, llamado por nosotros de prescripción intercorriente. Finalizado este plazo, si no se encuentran bienes embargables, la ejecución debe ser extinguida con el reconocimiento de la prescripción de la pretensión ejecutiva. Es lo que dice el artículo 921 del Código brasileño. ¿Hay algo semejante en su ordenamiento jurídico? ¿Cómo es posible estimular a las partes a alcanzar una ejecución fructífera y efectiva, sobre todo con el comportamiento activo de todos los sujetos involucrados en la búsqueda de patrimonio pasible de embargo? Estas son las preguntas que había preparado. Espero que sean útiles para nosotros y también para ustedes que puedan colaborar. Muchas gracias a todos.